Ahora estamos en Radar 24 con Hugo Hacha, analista político, y tenemos que empezar con Venezuela y esta ley de amnistía que se prorroga, que se ha pospuesto hasta la próxima semana, de acuerdo a informaciones que llegan también desde ese país. Y aquí hay problemas en algunos artículos de esta ley de amnistía. Hugo, ¿qué significa para usted esta ley de amnistía y cuál es la proyección sobre lo que podría pasar la semana que viene? Bueno, mire, primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer. Para mí el tema de la amnistía en estos casos de dictadura, de autoritarismo, siempre tienen un interrogante muy cruel. El exiliado desea volver a su patria. El exiliado en general ha sido perseguido, torturado, ha sido sometido al asesinato de su reputación, cuando no objeto de tentativas de asesinato con relación a su vida y su integridad. El problema fundamental de la amnistía, y lo tienen en este debate hoy día en un régimen que quiere amnistiarse a sí mismo, es que se debe aceptar la existencia del hecho ilícito. En su momento, yo soy originariamente de Bolivia, hoy día ciudadano americano, yo me negué a una amnistía. Y usted dirá, ¿por qué razón? Bueno, porque Evo Morales, un hombre involucrado en el narcotráfico, Álvaro García Linera, un hombre con cargos de terrorismo probados, me iban a amnistiar a mí, un hombre honesto que jamás ha cometido ningún delito. El dilema moral del exiliado tiene que ver con este componente cruel de la amnistía. Para acceder a ella, el perseguido político, muchas veces con cargos inventados, con procesos fraguados, debe admitir la responsabilidad penal para que el Estado ejerza la posibilidad del perdón de la acción del Ministerio Público. Entonces, creo que es una situación complicada y me parece, reitero, que el régimen la está intentando usar a su favor, amnistiándose a sí mismo por toda la barbarie y los crímenes cometidos durante el periodo del chavismo. Claro, y de hecho, en las últimas semanas o los últimos días hemos visto mensajes contradictorios. Por una parte, Jorge Rodríguez diciendo que todos los presos políticos van a salir de la cárcel este viernes, ¿no? Y lo dijo hace algunos días atrás. Y ahora tenemos esta situación que se ha quedado entrampado, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Al respecto, preguntarle sobre Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, porque si bien el foco ha estado puesto desde el pasado 3 de enero en Venezuela, también en estos momentos Cuba está en el blanco de todo, ¿no?, con la escasez, por el tema de los combustibles. Marco Rubio, en concreto, lo que ha dicho Hugo es que se viene una nueva era, ¿no? Lo pasado quedó en el olvido, se viene algo diferente. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué lectura le podríamos dar a estas palabras de Marco Rubio? Bueno, mire, primero que nada, Marco Rubio, como secretario de Estado, es el ejecutor de la política definida por la presidencia. Así lo marca el marco constitucional de los Estados Unidos. Y el cambio doctrinal y conceptual que se inicia en enero del 2025 con las órdenes ejecutivas que emitió Donald J. Trump cambiaron el marco geopolítico. Reconocieron finalmente que los regímenes autoritarios de la región estaban en una situación de simbiosis con el crimen organizado, que habían utilizado estas capacidades para generar una logística financiera y que atacaron, continúan haciéndolo y probablemente, si no son contenidos, continuarán haciéndolo, poniendo en riesgo la seguridad estratégica de los Estados Unidos y la vida de sus ciudadanos. Marco Rubio, en ese sentido, ha conseguido, por el momento, de acuerdo a la propia descripción del Departamento de Estado de estas 3 etapas, estabilización, la parte del financiamiento y de la cuestión económica y finalmente la transición democrática, una ruta crítica, por lo menos elemental, para que Venezuela salga de este periodo tristísimo. Pero Cuba, a quien usted menciona, es la cabeza de la serpiente. Una revolución, mal llamada revolución, en realidad una organización criminal que hizo todo, y lo puedo probar: narcotráfico, trata y tráfico de personas, trabajos forzados, utilización de su población como un mero capital de operaciones, envío de jóvenes cubanos a morir en guerras ajenas, tome el ejemplo que usted quiera, Angola entonces, Ucrania hoy. Definitivamente un Estado tomado y asaltado por una élite criminal que debe entrar en una transición democrática. Porque lo único que esta, vuelvo a usar generosamente las comillas, revolución le ha traído al pueblo cubano ha sido miseria, tortura, violación de derechos humanos y muerte. Ahora,
entrando ya más en las circunstancias que está atravesando Cuba, Estados Unidos ha sido claro, ¿no? En resumen, ha dicho, quien le dé petróleo, le suministre petróleo en estos momentos a Cuba puede ser plausible de aranceles. Y de hecho ya hay repercusiones en la comunidad internacional de Chile, desde México, con ayuda humanitaria. ¿Cómo entender, digamos, también esta nueva radiografía que está colocando los Estados Unidos y que desde la región comienzan a dar también ese tipo de pronunciamientos? Es decir, ¿cuál es su lectura al respecto? Desde el punto de vista de lo que sostiene la presidenta de México y el presidente de Chile, mire, yo sé que el término suena duro, pero hipocresía absoluta. Si hubiera una preocupación con respecto al estado del pueblo cubano, si el petróleo que Venezuela o México tuviera como destino real las necesidades del pueblo cubano, tomemos el último incidente pesadamente documentado. Uno de los navíos de la flota fantasma, el Skipper, en teoría, debería llevar petróleo venezolano a la terminal portuaria de Matanzas. Estaba contratado por la empresa cubana Cuba Metales. Ese buque jamás tocó puerto cubano. Era una intermediación y triangulación de recursos para que el régimen se apropiara del dinero producido y triangulara ese dinero a empresas chinas con fachada en Singapur. Esto está probado, no necesita usted creerme a mí, está en los documentos que motivaron y justificaron el abordaje por parte de efectivos militares y de agencias federales a esa nave. El régimen de La Habana siempre ha usado al pueblo cubano, a sus necesidades y a la miseria a la que lo somete como una herramienta de chantaje. Debemos ser conscientes y coherentes. Se debe exigir una transición para entonces hablar de lo que necesita el pueblo cubano. Porque el pueblo cubano no necesita la continuidad del régimen. No lo necesita desde ninguna perspectiva. Un último ejemplo, muy brevemente. La periodista Nora Gámez, en una investigación publicada en el Miami Herald, demostró que una de más de 230 empresas controladas por el régimen que no invierten esos recursos en territorio cubano ni para las necesidades del pueblo cubano, una sola, tiene 18 billones de dólares en sus arcas. ¿Qué harían 18 billones de dólares hoy para paliar y resolver las necesidades del pueblo cubano? Esto no es un gobierno, esto es una entidad criminal que, vuelvo a repetir, ha abusado, lucrado y usado al pueblo de Cuba para sus propios fines.